Vendo del que da la temporada. Y dentro de un mes o así viene el Kaki Persimmon, que es de la familia de este, pero en duro. Pues el kaki de toda la vida es el que se come, digamos, con cuchara porque es blandito completamente. Y el Kaki Persimmon, que se queda duro y se come como una manzana, peladito y para adentro. Pues de momento ahora el blandito y luego viene el Persimmon, que es el kaki duro. Ahora tengo el tomatero, que esté blandito, y está empezando el Persimmon. Bueno, el clásico, el persimón y el saloni. Sí, el kaki común es más blanducho. El persimón es un kaki que se puede comer más durito. Los dos, el persimón y el de toda la vida. El persimón se pela como una manzana o un melocotón y el otro es blandito. El Persimmon se vende más, sí. Ahora tiene mucha más venta el Persimmon. La gente se ha acostumbrado a la dureza del Persimmon y el dulzor que tiene y parece que tenga más aceptación. Los dos se venden por un igual. El persimón. El Persimmon se vende más, cuando es de temporada se vende más. Los dos, el Persimmon es el que más se vende. ¿El Persimmon de dónde viene? Hoy en día lo hacen en cualquier sitio, lo hacen hasta en Valencia. El Persimmon es originario de la zona de aquí de Valencia, de la zona de la Ribera. Va a sacar ahí kaki en toda la Comunidad Valenciana y el resto de España, pero en la zona que está denominación de origen es ahí. Incluso donde vivo yo, que es en Alboraya, también hay kakis. O sea que hay un montón de sitios de kakis. Uy, valenciano, pero ya me pillas. Es que no sabría decirte el pueblo. Sí, de la Ribera. Pues creo que viene de la zona de aquí de Alcira o de la zona de abajo de la Ribera, me parece. Viene de la Ribera, de la zona de la Ribera. Pero desde 2013, solo los kakis cultivados en la denominación de origen Ribera del Xúquer pueden usar el nombre Persimmon. Desde 2013, la denominación de origen tiene un reto de comunicación aún mayor del afrontado hasta esa fecha. Gracias al trabajo realizado en este primer periodo, con el apoyo constante de la Generalitat Valenciana, el kaki de la Ribera del Xúquer ha logrado dar a conocer sus bondades no solo en España, sino también en Europa. Campañas en televisión, prescriptores líderes, promociones en punto de venta, ferias internacionales, degustaciones... Todo ello ha dado a conocer nuestro producto. ¿Pero sabe el consumidor realmente cuál es la única procedencia del Kaki Persimmon? Parmesamo, ¿no? O algo así. No habla bueno español. Lo consumo muchísimo porque me encantan. No somos de aquí, somos de Huelva. Bueno, sé que está el Persimmon y el normal de toda la vida. A ese me refiero yo. Está muy bueno, a mi hijo le gusta mucho. Pues me gustan los dos. Me gusta el Persimmon. Creo que es de la zona valenciana de Elche. No. Eso. Aquí de la costa tropical de Granada y por ahí, puede ser. No, lo siento. Ni idea. Solamente sé que aquí en Valencia hay muchos plantados. Actualmente, gracias a los datos publicados por el sector, sabemos que el canal conoce en un 83% lo que es un Kaki Persimmon y que en los consumidores el conocimiento es sensiblemente inferior. Y por eso todavía hay mucho que hacer. Por todo ello, nuestro objetivo desde 2013 es doble: seguir transmitiendo las bondades del auténtico Kaki Persimmon y decirles alto y claro que solo el kaki cultivado en la Ribera del Xúquer puede utilizar la marca Persimmon. Si en la campaña de 2013 nos centramos en este segundo mensaje, sobre todo dirigido a nuestro canal de distribución, en 2014 y 2015 hemos combinado las imágenes que hacen referencia a nuestro origen natural, textura y sabor, mientras el locutor reforzaba el mensaje de exclusividad de la marca Persimmon. Solo en la Ribera del Xúquer se cultiva el auténtico Kaki Persimmon con denominación de origen, el kaki listo para comer. Kaki Persimmon es único. Solo en la Ribera del Xúquer se cultiva el auténtico Kaki Persimmon con denominación de origen, el kaki listo para comer. Kaki Persimmon es único. Si seguimos trabajando con constancia y coherencia, gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana y de los miles de agricultores que forman la denominación de origen, nuestro objetivo estará cada día más cerca. Sí.
de aquí cerca, no sé, pues no sé, creo que por la Ribera del Xúquer, ¿no?